Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a hablar sobre el fracaso de la reforma fiscal. Anoche habló el presidente de la República y retiró el proyecto de ley sobre la llamada modernización de la reforma fiscal. El presidente oyó las voces que estaban en contra de ese proyecto. El presidente Abinader ha sido muy honesto en explicar sus motivos para retirar ese proyecto llamado modernización, pero que en el fondo lo que traía es más impuestos para las clases pobres del país. En ningún momento los funcionarios, los ministros de este gobierno apoyaron ese proyecto. Públicamente es posible que lo hayan hecho a nivel discrecional, pero públicamente este proyecto fue en nombre de el equipo económico del gobierno. Ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque se manifestaron las voces del pueblo. Hubieron manifestaciones públicas, marchas, protestas, hablaron frente a funcionarios. Quiere decir, el pueblo dominicano habló y dijo que estaba en contra de ese proyecto de modernización de la reforma fiscal. ¿Qué hacer? Hay muchas cosas que el gobierno puede hacer sin esa ley de reforma que está en manos del poder legislativo y en manos del poder ejecutivo. En primer lugar, hay que perseguir a los evasores de impuestos, sean gubernamentales o sean de oposición o sean independientes. Pero no se puede permitir que se continúe que personas que tienen cargos en empresas grandes o en el mismo estado evadan el pago de impuestos. Y en otros casos, que es peor, esas personas le cobran al pueblo los impuestos y no lo pagan al Estado. Perjudican a los que pagan, que consideran que están cumpliendo con las leyes, pero el Estado no percibe ese dinero. Esta es una debilidad del Estado, porque hay muchos mecanismos, hay muchas leyes en la cual se penaliza cuando alguien cobra impuesto y no lo paga al Estado, se queda con ello. Y esta es una situación que ningún gobierno dominicano ha podido manejar. Siempre hay las influencias partidarias o políticas. Siempre hay los compadreos de políticos o de personas que cobran, pero la realidad es que el 62% de los impuestos que nosotros pagamos, sea por el TEBI, sea por otras leyes, no llegan a los bolsillos del Estado. Por eso el Estado cada vez presionado por esa evasión, presionado por las deudas externas que tiene, que ni siquiera a veces se pueden pagar los impuestos que se pagan, no la deuda, sino los impuestos. Esta es una situación que el gobierno, ahora que tiene autoridad porque ha demostrado que puede hacer o deshacer, pues tiene que comenzar a hacerlo. En primer lugar, lo del barrilito. Ese dinero que se le da extra a los diputados, a los senadores,
llámese como se llame, pero digamos barrilito, es algo que hay que eliminarlo, hay que quitarlo. Aquí no pueden haber legisladores que además de los privilegios que tienen, puedan abusar con sacarle provecho al Estado para poder ellos aumentar sus ingresos. El barrilito tiene que ser eliminado. Llámese cofrecito, llámese barrilito, no importa. Esas entradas extra que se les paga a los diputados y senadores hay que eliminarlo. Los legisladores están para hacer leyes, por eso se llaman legisladores, para legislar, no para hacer campañas, no para hacer regalos, no para distribuir dinero. La función de los diputados y los senadores es y debe ser siempre hacer las leyes. Ahí tenemos el problema de las bancas. ¿Por qué las bancas tienen privilegio? Porque los dueños de las bancas, en su mayoría, son legisladores y ellos no van a tomar ninguna ley contra las bancas. Pero las bancas empobrecen porque los que juegan son los más pobres. El otro caso es la exoneración de vehículos. Cada legislador tiene derecho a traer en un periodo 2 vehículos de la marca que ellos quieran, del precio que ellos quieran, de las condiciones, y que hacen muchos legisladores, compran otros vehículos y venden eso, exonerado. De los más caros que entran al país, lo tienen los legisladores por esa ley de exoneraciones. Cada periodo 2, quiere decir que un diputado o senador que dure 2 periodos puede traer 2 cada año. Y si dura 8 años, pues tendrá 16 vehículos. Hay que limitar la propaganda del Estado. ¿Por qué el Estado interviene tanto, gasta tanto dinero en pagar emisoras, en pagar anuncios, en pagar propagandas? ¿Está el gobierno hecho para hacerse promoción ella misma? No, eso no está en ninguna ley, no está contemplado en nada. Y es mucho el dinero que el Estado gana en promocionarse ellos mismos, en hacerse propaganda ellos mismos. Hay que enfrentar la evasión, ya lo hemos dicho, y la alusión. Los que no pagan, los que cobran al pueblo o a los trabajadores o a cualquiera y no lo paga el Estado. Los que pagan, los que cobran y no pagan. Entonces la evasión que hay es muy elevada y la alusión es mucho más porque es incontrolable. El dinero que se le entrega a los partidos políticos, eso hay que eliminarlo. ¿Por qué nosotros debemos pagar impuestos para que le den dinero a los partidos políticos? ¿Cuántos millones se gastaron este año 2024 en dárselo? 2.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos, 500 millones a cada partido político. Eso es un abuso. ¿Por qué nosotros vamos a pagar impuestos para mantener partidos políticos? Entonces, eso hay que eliminar, que el Estado, el gobierno, tenga que entregar dinero a los partidos políticos. Cada partido político tiene que hacer sus propias campañas, recaudar sus fondos y mantenerse. Las ayudas que se dan a las ONG. Las ONG son organizaciones no gubernamentales, no gubernamentales. Los principales funcionarios del gobierno tienen sus ONG porque hay que darle dinero a una ONG que forma un diputado, un senador, un funcionario, un ministro. No, las ONG deben ser organizaciones no gubernamentales para dar servicio al pueblo. Por eso se limitan los impuestos que pagan, por eso se dan protecciones, no para que los políticos hagan más política a través de las ONG.
cuánto reciben las ONG que son manejadas por los políticos partidarios que hacen sus campañas a través de sus ONG? Todos los privilegios que hay, si se quiere hacer una reforma fiscal, si se quiere hacer un buen Estado, entonces hay que eliminar los privilegios que tienen funcionarios del gobierno, que tienen diputados, que tiene el poder judicial, que tiene el poder eh, legislativo y el poder ejecutivo. Todo lo que sean privilegios. Si queremos reformar el país, si queremos que los impuestos que nosotros paguemos sean bien administrados, es el gobierno el que tiene que dar el ejemplo. No es decirle, yo le voy a cobrar a aquellos tanto de ITEVI, yo voy a multar a fulano de tal, yo voy a apoyar todas esas medidas que van contra la clase trabajadora, contra el pueblo dominicano. Todos esos privilegios. Hay dinero suficiente para hacer la reforma fiscal, pero no con el dinero de los pobres, sino con dinero que los pobres y todos pagamos para que el Estado tenga y pueda administrar bien esos fondos. Pero también tenemos que aprovechar en estos momentos para hacer una reforma de la seguridad social. Comparado con el anterior sistema del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, indudablemente el sistema de seguridad social actual es muy superior en servicios de salud en especial. Pero también hay que ver, hay que limitar los beneficios que tienen, beneficios económicos que tienen las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de riesgos de salud. Son privadas, el sistema de pensión está privatizado, el sistema de salud está privatizado y el Estado tiene que dar ejemplo y tiene que manejar, tiene que tener control de los beneficios que tienen tanto las AFP como las ARS. En el sistema de seguridad social es necesario que el gobierno obligue a que se brinde la atención primaria, especialmente a los contribuyentes, a los que pagamos el sistema, a los que obligatoriamente cubrimos esos gastos. Y la atención primaria no es solamente, y es muy bueno, que se ha comenzado con el sector subsidiado, quiere decir el sector que protege el Estado. Pero el sector privado es donde debe comenzar la atención primaria, porque nosotros pagamos a las AFP y a las ARS para que se nos brinde eso que está establecido en la ley 8701, que es la atención primaria. Y debe comenzar, no es por los subsidiados como está actualmente, sino por los contribuyentes. Las personas que son pensionados actualmente en el sistema de seguridad social no reciben los servicios de salud. Eso no lo dice la ley. La ley dice que debe dar ese servicio, pero por cosas administrativas no se están dando. Y se debe dar la atención médica, el servicio de salud, fundamentalmente, especialmente a los pensionados, los jubilados, porque son las personas que más necesidades tienen de un servicio de salud. Asimismo, se debe eliminar el copago, que no está en la ley 8701, pero todos ustedes saben que usted va donde un médico y le exige un copago. ¿De cuánto? 2,000, 3,000, lo que sea. Hay a veces que son muy exagerados, pero eso no está establecido en la ley y se debe eliminar que las personas que están aseguradas tengan que pagar copago a los médicos o que tengan que pagar copago en las farmacias.
Por lo tanto, hay que aplicar la ley. Además de eso, hay que aumentar las pensiones. Yo soy pensionado, yo recibo 9.800 pesos todos los meses. ¿Para qué sirven esos 9.800 pesos? Para pagar el agua, la luz y el teléfono y punto. Ahí se va todo. Y la comida, y la vivienda, y el transporte. No se puede vivir con 10.000 pesos que te hacen un descuento y te llega a 9.800 pesos. El 92% de los pensionados, eso es lo que recibimos. El otro 8% recibe pensiones privilegiadas, quiere decir con muy buenos ingresos. Al que era el presidente del Consejo de la Constitución, lo acaban de pensionar con 790.000 pesos mensuales, más el pago de educación de sus hijos y otros ingresos, incluyendo si él muere, esa pensión le queda a su viuda. Eso es un privilegio. Aunque sea el presidente del Banco Central que recibe una pensión de 1 millón de pesos, aunque sea el presidente del Tribunal Constitucional, son privilegios que no se pueden permitir y que el Estado, el gobierno, tiene que meterse en esas cosas y tratar de regularlo. Que tengan una buena pensión está bien, porque fue un alto funcionario y hay personas que merecen y tienen todo el background, tienen todo una historia de trabajo y hay que reconocerlo. A los militares se le pensiona, pero no es solamente con el salario que tiene, sino también por los méritos que ha acumulado. Así que una persona que tenga un salario de 50.000 pesos y es militar puede recibir hasta 200.000 pesos. O si es maestro o médico, pueden recibir otras pensiones. Pero el pueblo llano no, recibe pensiones miserables. Y lo que vendrán las pensiones del sistema voluntario individual, las pensiones las pensiones individuales, las pensiones tiene el sistema, van a ser peores. Según los estudios actuales que hay, un pensionado cuando cumpla las 360 meses que debe pagar de la seguridad social, tenga 60 años o más y tenga 3 meses sin trabajar, cuando vaya a recibir una pensión, según los estudios actuales, va a recibir el 25% de lo que recibe ahora. El 25%. Son cosas que el Estado debe conocer, ya naturalmente lo conoce, pero debe actuar, debe intervenir para que se mejoren estas cosas en el sistema dominicano de seguro social. El sistema dominicano, la ley 8701, tiene muchas cosas buenas, pero también hay cosas que no es que la ley es mala, sino que no se cumplen o se cumplen a medias. ¿Dice acaso la ley 8701 que a las personas que pagamos el sistema no se le puede brindar, no se le puede dar una atención médica después que fue pensionado? Se dice que la atención primaria es solamente para los subsidiados, no para todos. Entonces, es propicia la ocasión para que el gobierno, el Estado, como se quiera llamar, ponga atención en la seguridad social, porque lo mismo que pasó ahora con la reforma fiscal, en el futuro puede pasar con el seguro social. Si la gente decide, habla, protesta en el futuro, tendrá razón. Pero ahora es tiempo de modificar muchas cosas, porque la ley 8701 es buena. El problema es que no se cumple. Yo soy un adulto mayor. ¿Qué derecho tenemos los adultos mayores en la República Dominicana? La Constitución dice que los adultos mayores o envejecientes, como se quiera poner, deben tener protección.
¿qué protección tenemos? La ley del año 98 sobre envejecientes dice que a los adultos mayores, a los envejecientes, se le debe brindar también protecciones. Y la ley 8701 es más específica. Dice que el Consejo Nacional de Seguridad Social debe establecer qué es lo que se le da de protección a los adultos mayores en materia de transporte, en materia de compra, en materia de muchísimas otras cosas. Pero no se cumple. Quiere decir, ni la Constitución se cumple, ni lo que dice la ley de envejecientes, ni la ley 8701 para los envejecientes, las personas mayores. Es tiempo de reflexionar sobre la seguridad social. Ahora mismo, como decimos, está la cosa aparentemente normal, pero el futuro puede explotar. Y de la forma que explotó ahora el proyecto de reforma fiscal, también puede pasar con la seguridad social. Hago la advertencia con tiempo. Fijémonos bien, estudiemos bien y el Estado es el primero que tiene que hacer que la ley 8701 se cumpla. No hay que modificarla, que se cumpla. Pero, por ejemplo, ¿cuánto pagan de impuestos las ARS y las AFP? ¿Dónde está el dinero de los fondos de pensiones? ¿A quiénes? No se publica. ¿A quiénes se le está dando ese dinero? ¿Quiénes se están beneficiando? ¿Qué están haciendo con ese dinero? Y los afiliados a la Seguridad Social debemos conocer qué es lo que está pasando con el dinero de los fondos de pensiones. Son miles de millones de pesos que hay ahí. ¿Quiénes lo administran? Los bancos. Pero nosotros que pagamos no tenemos información. No sabemos qué está pasando con eso. Y es nuestro dinero que está ahí. Por lo tanto, esta experiencia de la reforma fiscal nos debe de servir para nosotros alertar sobre la seguridad social. Y no hablo sobre la seguridad social. Hay muchos otros puntos que tienen que ver con los pobres, con los trabajadores, con los obreros, con los campesinos, que debe prestarse atención. El gobierno y el presidente Abinader han demostrado ser honestos, honrados y hablarle claro al pueblo, como lo hizo el presidente Abinader anoche. Hemos cometido errores, hemos presentado un proyecto que ha sido rechazado por la mayoría del pueblo dominicano. Esperamos que esto no vuelva a pasar. Hay muchos motivos para que esto vuelva a pasar. Sin embargo, estamos a tiempo para evitar, para corregir, para modificar muchas cosas que en el futuro pueden explotar. En el momento que el pueblo decida, como ha decidido ahora, porque ha sido una voluntad, no es de los partidos políticos, es de el pueblo dominicano. Las personas que se vieron afectadas por el aumento de los productos de primera necesidad, por el aumento del costo de la vida, por el aumento de impuestos a las viviendas. Eso fue lo que motivó que el pueblo se rebelara contra esta medida de la reforma fiscal. Estamos a tiempo. Hay muchas cosas que modificar, hay muchas cosas que estudiar, hay muchas cosas que analizar. En esta ocasión hemos hablado de la seguridad social, pero no es solamente la seguridad social. Cuando venga la reforma también laboral, van a haber problemas. No todos los trabajadores están de acuerdo con la ley laboral. No todos. Habrán algunos sectores que sí están de acuerdo, pero esa ley no trae nada laboral para los trabajadores beneficiarse. ¿Qué ofrece el sistema dominicano, el Estado dominicano a los trabajadores?
para reformar la ley laboral. No es solamente lo que dicen algunas personas. Hay que ver, y ahora se demostró con la reforma fiscal, quiénes fueron a hablar a nombre del pueblo. No fueron los partidos políticos, fueron el pueblo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Estos cambios traerán para el futuro inmediato muchas situaciones difíciles. ¿Seguirá el gobierno dominicano manejando la economía con este equipo que dice que duró 4 años estudiando esto para que esto fuera moderno? Sin embargo, fue un fracaso. Hay que tener cuenta, porque no basta con decir que voy a retirar. Ahí no termina la situación. Ahí comienza que una cosa es las elecciones. Las elecciones pasadas, la mayoría del pueblo dominicano votó PRM, votó Abinader. Pero no quiere decir que todo lo que hagan se le va a aceptar, aunque tengan mayoría, porque esta reforma fiscal, si va al Congreso, los diputados y senadores lo aprueban, pero se levantó el pueblo. Entonces tenemos que evitar, ya la historia dominicana demuestra las veces que el pueblo se toma en sus manos la cuestión que les afecta a ellos, como la reforma fiscal no afectaba a la mayoría de los pobres y por eso hubieron protestas. Estamos a tiempo, podemos reflexionar. ¿Seguirá el gobierno con el mismo equipo económico que embarró todo este proceso, que aún a meses de haber ganado un partido político, ese mismo partido no lo apoyó al equipo económico? Ni siquiera un ministro ni un funcionario habló a favor de esto, a menos que no fuera el equipo económico. Así no se puede gobernar. Ahí el mismo gobierno tiene que reflexionar cómo será el futuro. Así pues, esta es una reflexión. Primero, partiendo de la posición honesta que tomó el presidente Abinader anoche al retirar el proyecto de la reforma fiscal. Pero también es una advertencia de que no es solamente la reforma fiscal, hay otros descontentos y así esperamos que entremos en un plan de repensar, de utilizar los sentidos comunes para que las cosas políticas no sean por fanatismo, sino por necesidad del pueblo. Somos dominicanos, tenemos diferencias de partidos políticos, pero en las cosas del pueblo es el pueblo el que toma la decisión final. Muchas gracias por su atención y espero que en otra ocasión hablemos sobre temas de importancia como este que ha sido hoy, el retiro del proyecto de la reforma fiscal. Muchas gracias por su atención.